Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega del curso Programación en HTML5. Comenzamos a ver en este vídeo una de las APIs más potentes que nos ofrece la especificación HTML5. Es la API Canvas. Dos de las grandes novedades que ya comentamos en su momento de la especificación HTML5 eran la posibilidad de prescindir de plugins de terceros para el procesamiento de vídeos, algo que ya vimos en vídeos anteriores con la etiqueta vídeo, y dos, la posibilidad también de prescindir de plugins y programas de terceros para el procesamiento y la animación de gráficos en una página web. De esto precisamente es de lo que se encarga la API Canvas, una librería amplísima con sus correspondientes objetos, propiedades y métodos para crear gráficos en una página web y además pues poderlos dotar de animación. El elemento principal de esta API, como indica su nombre, es el elemento Canvas. Así que vamos a verlo. Para ello, pues nos vamos como siempre a nuestro editor web favorito, en mi caso el Dreamweaver, y lo primero que voy a hacer como siempre pues es crear una página web, decirle a Dreamweaver que se trata de una página HTML5 y a continuación pues guardo esta página web con el nombre de Canvas. ¿Qué es el Canvas? Bueno, pues igual que un pintor no puede dar brochazos en el aire, ni pinceladas en el aire, bueno, pues nosotros tampoco podemos dibujar directamente sobre la página web. Antes, al igual que ocurre con un pintor, tenemos que crearnos un lienzo donde poder dibujar. Ese lienzo es lo que denominamos canvas. No es ni más ni menos que una zona acotada. Nosotros determinamos qué dimensiones va a tener esta zona, donde después incluiremos pues gráficos, texto, imágenes, dotaremos de animación a esos gráficos, texto, imágenes, etc. ¿Cómo creamos este canvas? Bueno, pues nos introducimos dentro del body y como siempre pues vamos a crear una etiqueta section a la cual pues vamos a llamar, por ejemplo, pues dibujo. Bien, la etiqueta section se cierra y dentro de esta etiqueta section pues abrimos un elemento canvas, una etiqueta canvas, que es tan sencillo como crear pues una etiqueta canvas, darle un nombre identificativo, como puede ser, por ejemplo, lienzo, y a continuación, pues lo que hablaba hace un instante, tenemos que dotarle de dimensiones. Y eso lo hacemos con los atributos HTML width y height, es decir, canvas y de lienzo. Vamos a darle, por ejemplo, en esta ocasión al canvas pues un ancho de 500 píxeles y a continuación pues tenemos que especificarle también un alto y el alto pues va a ser, por ejemplo, de 300 píxeles, ¿no? Bueno, pues esta etiqueta canvas se cierra y con esto pues ya hemos creado ese lienzo donde poder dibujar. Visualmente en el navegador con esto no vemos absolutamente nada, es decir, si guardamos cambios en Dreamweaver con Control S y pulso F12 para ver los resultados en el navegador, pues no veo absolutamente nada, porque por defecto estos canvas, estos lienzos, pues son transparentes, tanto en sus bordes como en su relleno, pero realmente ahora mismo tenemos nosotros un lienzo de 500 píxeles de ancho, que es lo que hemos especificado con el width, y con 300 píxeles de alto, que es lo que hemos especificado con el height. Con lo cual, todo lo que podamos dibujar pues estará ahora mismo acotado a este área, imposibilitando el dibujar pues en zonas que se encuentren fuera de esta zona, ¿no? Es decir, todos los dibujos tendrán que estar pues dentro del canvas. Bien, lo que se suele hacer muchas veces es especificar un texto dentro de estas etiquetas Canvas. Digo yo que esto irá desapareciendo con el tiempo. Ya sabéis que la especificación HTML5 pues es más o menos reciente en el momento de grabar este vídeo, día 8 de marzo, pero claro, esto pues con el tiempo pues dejará de ser reciente, ¿no? Pero hoy en día casi todos los navegadores soportan la especificación HTML5, si bien en vídeos anteriores hemos visto que con los elementos de formulario pues cada navegador funciona como quiere, pero con esto del Canvas sí que se han puesto un poco más de acuerdo y digo yo que con el tiempo pues la totalidad de los navegadores soportarán la posibilidad de crear un Canvas en el navegador. No obstante, mientras ese momento llega, por si acaso hubiera algún navegador que no soportara el uso de Canvas, lo que se suele hacer es incluir un texto entre las etiquetas de Canvas, como por ejemplo esto, su navegador no soporta el elemento HTML5 Canvas, por ejemplo, ¿no? Lo que conseguimos con esto es que si la página web que estamos creando ahora mismo se ve desde un navegador que no tiene soporte HTML5, pues en lugar de aparecer el canvas, pues aparecerá este texto. Con eso evitamos que quede la página web en blanco o que quede una zona donde no se ve absolutamente nada e informar pues, a la persona que está navegando de qué es lo que ocurre, ¿no? Bien, hecho esto, si guardo cambios y actualizo el navegador, pues fijaos cómo sigue sin verse nada porque mi navegador sí que soporta Canvas.
luego entonces ese texto no sale. ¿Cómo podemos de alguna forma ver dónde se encuentran los límites de este elemento Canvas? Bueno, pues podemos utilizar CSS para ello, ¿no? Vamos a ello. Nos introducimos dentro del Head y creamos pues una etiqueta Style que abrimos y que cerramos. Y dentro de estas etiquetas Style pues vamos a aplicar propiedades CSS para dotar de un aspecto al Canvas. Un aspecto físico, quiero decir, para hacerlo visible y que podamos ver qué estamos haciendo, ¿no? Y ello pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Si os fijáis, nosotros le hemos dado un nombre identificativo a través del atributo ID a nuestro lienzo y lo hemos llamado lienzo. Bueno, yo como escribo fatal, pues se me ha olvidado la N, lo voy a corregir ahora mismo, voy a llamarlo lienzo. Podemos utilizar desde CSS pues este atributo ID para crear el selector correspondiente almohadilla lienzo. Abrimos llave. Y aquí pues vamos a darle, por ejemplo, un color de fondo, un background color, pues así bastante llamativo, para que podamos ver claramente pues dónde está nuestro canvas, ¿no? Cerramos la llave, guardamos cambios con Control S, actualizamos el navegador con F5 y aquí está nuestro canvas. Ya lo estáis viendo físicamente, ¿no? En cuanto al posicionamiento de este elemento canvas, pues nuevamente podemos utilizar CSS para ello, ¿no? Si nos vamos nuevamente al Dreamweaver, o al editor web que estéis utilizando, recordamos que este canvas se encuentra dentro, tal y como tenemos el código, de una etiqueta section, ¿verdad? Bueno, pues podemos utilizar esta etiqueta para crear dentro de la hoja CSS interna el selector correspondiente, es decir, section, abrimos llave, y a continuación pues vamos a decirle que el ancho de esta sección, de esta etiqueta section, pues va a coincidir con el ancho del canvas, es decir, si el canvas tenía 500 píxeles de ancho, vamos a hacer que section también tenga 500 píxeles de ancho, luego entonces 500 píxeles, y vamos a decirle que la posición de este canvas es relativa. Esto ya son conceptos de CSS que podéis consultar en el curso completo de CSS que tenéis colgado en el canal, y vamos a decirle que nos lo centre, y para ello utilizamos la propiedad margin con el valor auto. Hecho esto, bueno, pues si guardamos cambios, Control S y actualizamos el navegador, pues conseguiremos que efectivamente el canvas esté en el centro, ¿no? Y bueno, pues una vez que ya tenemos el canvas en el centro, pues tenemos que pasar a dibujar algo dentro de este canvas, ¿no? Y para dibujar dentro del canvas tenemos que ver pues algunos métodos que vienen dentro de la API Canvas para poder manipular los gráficos que en un futuro pues habrá en su interior, ¿no? Luego entonces volvemos un segundo a la presentación HTML y vamos a ver pues qué métodos principales nos encontramos en el elemento canvas. El primero de los métodos que podemos encontrar es el método getContext, que lo que permite, desde JavaScript por supuesto, es especificarle a nuestra página web si el contexto o la naturaleza de este canvas, de este elemento canvas, va a ser 2 dimensiones o 3 dimensiones, poniendo como valor, entre comillas, 2D o 3D. A fecha de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, 8 de marzo, repito, bueno, pues el soporte 3D se sigue trabajando en él, es algo que está en elaboración. El 2D está perfectamente soportado, pero el 3D, pues digamos que está en laboratorio, ¿no? Luego también tenemos el método fillRect, que lo que consigue pues es dibujar un rectángulo relleno de color sólido. StrokeRect lo que hace es dibujar un rectángulo vacío, hueco, es decir, dibujaría el perfil, lo que son los bordes, y ClearRect pues se utiliza a modo de goma de borrar. Y los parámetros que utilizan estos tres métodos para crear dibujos básicos, rectangulares, pues son 4 en principio, ¿no? X e Y, las coordenadas en el eje X horizontal y eje Y, donde situamos el comienzo de la figura, ¿no? Ahora explicaré un poquito dónde están esas coordenadas. Y luego también tenemos pues el parámetro ancho. Una vez que hemos situado con X e Y el punto inicial a partir del cual dibujar, tenemos que especificar un ancho en píxeles y un alto también en píxeles. Y con eso conseguiremos dibujar pues un rectángulo sólido. Lo mismo ocurre con StrokeRect, son exactamente los mismos parámetros, y lo mismo ocurre con ClearRect, son exactamente los mismos parámetros. Vamos a hacer algún ejemplo, vamos a intentar dibujar, pues para empezar, un rectángulo relleno dentro del canvas que tenemos ahora mismo en nuestra página web, ¿no? Luego entonces volvemos a Dreamweaver en mi caso, a ver si lo encuentro, y empezamos a programar.
Para ello, pues como siempre, tendremos que crear dentro del Head pues una zona destinada al código JavaScript, luego entonces etiqueta script que abrimos y etiqueta script que cerramos. Y dentro pues de estas dos etiquetas comenzamos nuestro código. Lo primero que voy a hacer va a ser decirle, como siempre, a nuestro navegador que esté a la escucha del evento cargar. Ello lo hacemos con window.atEventListener, como ya hemos visto pues a lo largo del curso varias veces. Como evento de la página web utilizamos load y va a llamar a una función que todavía pues no tenemos confeccionada, a la cual voy a llamar comenzar, como tercer parámetro false. Y ahora pues vamos a crear esta función comenzar. Luego entonces función comenzar, abrimos la llave de la función y la cerramos. Y aquí pues lo primero que vamos a hacer va a ser declarar una variable a la cual vamos a llamar por ejemplo elemento y en la cual vamos a identificar nuestro objeto lienzo. Y para ello pues lo que hacemos es utilizar el método tantas veces usado ya en el curso getElementById del objeto document, y como hemos llamado a nuestro lienzo, pues a nuestro canvas, perdón, lo hemos llamado lienzo, fijaos que aquí pues al elemento canvas le hemos dado un nombre identificativo de lienzo, pues eso es lo que tendremos que utilizar como valor del método getElementById. Luego entonces, entre comillas, lienzo. Ya tenemos identificado a nuestro lienzo. A continuación hay que especificarle con el método getContext que hemos visto antes si vamos a dibujar en 2D o en 3D. Entonces en 3D pues todavía parece ser que no está totalmente soportado. De momento nosotros vamos a hacer dibujos en 2 dimensiones. Luego entonces lienzo bien escrito si puede ser, va a ser igual a elemento.getContext. Y dentro de los parámetros de context, pues lo vamos a decir entre comillas 2D, y con esto pues ya le hemos especificado que vamos a dibujar pues gráficos en 2 dimensiones. Y ahora, como decía, pues vamos a utilizar el método fillRect para dibujar nuestro primer elemento. Luego entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nombre del objeto, lienzo, punto, y el método correspondiente, fillRect. Y ahora vienen los parámetros. Bueno, pues si nosotros le decimos, por ejemplo, en este caso, pues 110, 110, 100, 100, bueno, pues lo que estamos haciendo con esto es lo siguiente. Intentemos dibujar un elemento canvas. Imaginemos por un instante que este es el canvas, el lienzo que nosotros hemos dibujado, que tiene 500 píxeles de ancho, recordamos, esto lo hemos establecido con el width, y tiene 300 píxeles de alto. No voy a poner el número, pero esto es lo que hemos especificado con el height. Esto es lo que tenemos. Una vez que hemos hecho esto, pues hemos identificado a este lienzo con la instrucción varElemento igual a document, etc. Ya lo tenemos identificado y le decimos que este lienzo tiene una naturaleza de 2 dimensiones con la instrucción lienzo igual a elemento.getContext 2D. Y una vez hecho esto, pues lo que estamos haciendo con esta instrucción es lo siguiente. Le estamos diciendo que dibuje un rectángulo relleno, fillRect, dentro de nuestro lienzo, y lo tiene que dibujar en la coordenada X 110, coordenada Y 110, tiene que tener un ancho de 100 píxeles y tiene que tener un alto de 100 píxeles. Para situar elementos dentro de un lienzo, no solamente en HTML5, sino en prácticamente la totalidad de lenguajes de programación, se utiliza pues un eje de coordenadas cartesiano, que creo que todos conocemos, ¿no? En el cual pues el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Estando el centro pues en la posición 0, 0. Es decir, el centro de este eje de coordenadas pues es justo la coordenada 0, 0. 0x, 0y. Eso corresponde al punto del centro. Bien, pues teniendo en cuenta esto, nuestro lienzo funciona de la siguiente forma. El eje de coordenadas no estaría en el centro del lienzo como acabo de dibujar, sino que estaría por fuera de la siguiente forma. Este sería el eje de las Y's y este sería el eje de las X. Y el punto 0, 0, que correspondería al centro, pues se corresponde con la esquina superior izquierda de un canvas, de un lienzo. Luego entonces realmente lo que le estamos diciendo con estas medidas es que, teniendo en cuenta que la esquina superior izquierda es 0, 0, se desplace en las X 110 píxeles, es decir, pues, por ejemplo, en este punto que estoy señalando ahora mismo, y que se desplace en el eje de las Y's verticalmente otros 110, es decir, pues más o menos en este punto. Donde confluyen los dos puntos, aquí, pues ahí es donde tiene que empezar a dibujar la figura. A eso estamos haciendo referencia con las dos primeras medidas.
Y una vez que le hemos dicho que tiene que empezar a dibujar, pues justo ahí, le decimos que tiene que dibujar un rectángulo de 100 píxeles de ancho. Estos serían, por ejemplo, 100 píxeles de ancho y 100, luego entonces lo he dibujado mal, vamos a dibujarlo mejor, 100 píxeles de ancho y 100 píxeles de alto. Esto, repito, serían los 100 píxeles de ancho y estos serían los 100 píxeles de alto. Esto es lo que le hemos dicho hasta ahora, ¿no? Recordamos que nuestro lienzo está en un color rojo de fondo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar cambios y vamos a ver qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Luego entonces en Dreamweaver pues control S, nos vamos a nuestro navegador y en nuestro navegador pues, pulsamos F5 para actualizar. Y fijaos pues como efectivamente ya hemos dibujado pues un cuadrado relleno dentro de nuestro lienzo. Trasladando las medidas aquí para que lo terminéis de ver, recordamos que esto corresponde al atributo height que hemos especificado en HTML, que son 300. Esto corresponde al atributo width, también de la etiqueta Canvas HTML, que son 500. Y luego, pues aquí tenemos lo siguiente. Este punto sería el punto, pues 110, 110. 110 en el eje de las X, 110 en el eje de las Y. Y luego, pues el ancho de lo que sería el cuadrado, vamos a ver si lo puedo dibujar, este ancho correspondería pues a la medida de 100 que hemos utilizado, esto sería un 100, y este alto pues también sería otro 100. Bien. Si escribimos la función, pues lo que hemos hecho hace un instante, a ver si lo podemos ver claramente, es lo siguiente, lienzo.fillRect, abrimos paréntesis y le hemos dicho pues 110, 110, voy a ponerlo debajo porque no me cabe, y aquí pues le hemos dicho 100, 100. Estos son los 4 parámetros que le hemos indicado. Bueno, pues espero que los estéis identificando ahora mismo en nuestra página web. Bien, cambiemos ahora el método fillRect que hemos utilizado, que construye, como podéis ver, rectángulos rellenos, por el método strokeRect, que lo que hace es dibujar solamente el contorno, dibuja rectángulos vacíos. Luego entonces, pues volvemos a nuestro código y lo único pues, que tenemos que hacer es sustituir fillRect por strokeRect. Luego entonces, bueno, pues lo vamos a hacer para ver qué es lo que hace exactamente. Si le decimos strokeRect, guardamos cambios con control S. Y nos vamos al navegador pues a ver qué es lo que hemos hecho. Actualizamos con F5 y aquí tenéis pues lo que es un strokeRect, ¿no? Y también pues podemos hacer lo siguiente. Vuelvo otra vez al código por utilizar el tercer método que he mencionado antes, que es clearRect, que funciona a modo de borrador, ¿verdad? Vamos a volver a poner nuestro rectángulo relleno con fillRect nuevamente. Luego entonces control S, veamos nuevamente el rectángulo relleno, F5. Y ahora lo que voy a hacer con el método clearRect es dibujar en el interior, borrar, digamos, el interior de este cuadrado. Es decir, voy a con clearRect dibujar un cuadrado dentro de este para que veáis que lo que hace pues, es borrarlo, ¿no? Es como si cogiéramos una goma de borrar con forma cuadrada y la pusiéramos en el centro, por ejemplo, de este cuadrado. Voy a intentar situarlo en el centro. Luego entonces vámonos al código. Bueno, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Lienzo, a continuación, pues punto clearRect para agregar esta especie de borrador, clearRect, y lo difícil pues es controlar bien los parámetros, ¿no? A ver, si yo pues ahora mismo lo que tengo es un cuadrado relleno, pues en el vértice 110-110 con 100 y 100 de ancho y alto, yo lo que quiero más o menos es, más o menos en el centro, borrar, ¿no? Es decir, utilizar una especie de borrador cuadrado ahí en el centro. Para ello pues tendré que ampliar, porque tengo que comenzar, tendré que ampliar la coordenada X, porque ya no empieza en el 110, que sería ahí, sino que empezaría, pues yo qué sé, por ejemplo en el 130. También tendría que ampliar la coordenada Y, también pues vamos a poner el 130, y tendría que hacer el cuadrado más pequeño. Si el cuadrado que tengo ahora tiene 100 y 100 de ancho y alto, pues este tendrá 50-50, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si esto nos sale. Luego entonces yo le diría 130 eje X, 130 eje Y, 50 píxeles de ancho, width, 50 píxeles de alto, height. Cerramos punto y coma, guardamos cambios y nos vamos al navegador pues a ver lo que hemos hecho, ¿no? Entonces actualizamos con F5. Antes de actualizar, pues lo que tiene que hacer es borrarme una zona que esté más o menos por el centro. Borrarla, ¿no? Luego entonces F5
y ahí está, pues hemos conseguido más o menos borrar una zona central. Bien, pues esto es lo que hace el método clearRect. Seguramente os estáis preguntando si es posible cambiar el color de estas figuras que estamos dibujando, tanto de Fill Red como de Stroke Red. Bueno, pues claro que sí, por supuesto, es posible cambiar el color, pero para ello pues tenemos que ver algunos métodos más que vienen en la API Canvas. Luego entonces volvemos un segundito a la presentación, avanzamos la diapositiva. Y para modificar los colores que vamos a utilizar para dibujar en el Canvas, pues podemos utilizar la propiedad Stroke Style, la propiedad Fill Style y también para controlar la transparencia del color, pues Global Alpha, ¿no? Stroke Style lo que hace es determinar cuál va a ser el color del contorno de la figura que estemos dibujando. Fill Style, pues lo que hace es controlar el color de relleno y Global Alpha, pues la transparencia con los parámetros correspondientes que vamos a ver ahora mismo. Luego entonces volvemos a nuestro editor web, en este caso el Dreamweaver. Voy a quitar el borrador clearRed, voy a dejar solamente pues nuestro cuadrado. Ahora bien, lo que sí voy a hacer va a ser ampliar un poquito las dimensiones del mismo, porque es un cuadrado un poco pequeño. Luego entonces pues vamos a aumentar estas dimensiones. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, pues yo qué sé, vamos a poner un 200 y en un 200, luego lo cambiaremos, pero es por crear un cuadrado un poquito más grande, ¿no? Luego entonces, una vez modificadas estas dimensiones, guardamos cambios. Actualizamos nuestro navegador con F5 y ya tenemos un cuadrado pues un poco más grande. Vamos a elevarlo también un poco para que no toque con la zona inferior, entonces volvemos a nuestro código. En vez de 110, 110, pues sobre todo el eje de las síes lo voy a poner en un 80, guardo cambios, actualizo, bueno, pues ya lo hemos subido. Vamos a cambiar el color de este cuadrado, muy fácil. Como hemos mencionado, pues tenemos un método, que es una propiedad, perdón, que es la propiedad FillStyle, perteneciente al objeto lienzo, al canvas. Luego entonces lo que tenemos que hacer en este caso es lo siguiente. A continuación de la instrucción anterior, bueno, pues vamos a ver si consigo situarme. Nombre del objeto, lienzo.propiedad, en este caso FillStyle, y a continuación pues tenemos que determinar el color. Y el color pues lo podemos hacer con el color en inglés, si no recuerdo mal creo que lo cogía, y si quieres ser un poco más específico pues con el código del color. Vamos a probar a poner el cuadrado en azul, luego entonces vamos a ponerle un blue. Creo recordar que estos colores los coge, aunque yo siempre tengo la costumbre de poner el código. Y ahora, bueno, pues si contáis con un programa de edición fotográfica tipo Photoshop, pues os explicaré, aunque seguramente ya lo sepáis, cómo determinar el código del color. El caso es que si ponemos el color en inglés, guardamos cambios con Control S, nos vamos a nuestro navegador y actualizamos con F5 y vemos que efectivamente pues no me lo coge porque creo recordar que había algunos colores que sí que cogía, pero otros que no. Voy a modificar blue por magenta, por ejemplo, Control S, F5. Bueno, pues no recuerdo ahora cuál es el color que coge, pero voy a hacerlo pues como lo hago yo normalmente, que es utilizando el código del color. Entonces, para ello, pues mirad, yo me voy a un programa como por ejemplo Photoshop, que ya tenía abierto, y en Photoshop pues puedes determinar el código del color de una manera rápida y sencilla. Pues por ejemplo vamos a coger un azul así más o menos claro. Fíjate cómo en Photoshop pues ya tenemos aquí el código del color. Bueno, pues seleccionas, copias, te vas a tu editor web favorito y lo sustituyes por el código del color. De todas maneras, estoy cometiendo un fallo tremendo y es que el código del color tiene que estar antes de dibujar la figura. Por eso quizás no me estaba funcionando lo del nombre. Tener en cuenta que el código siempre se lee de arriba abajo. Entonces, primero estoy dibujando y después estoy aplicando el color. Eso no puede ser. Vamos a hacer una cosa. Antes de aplicar el código del color, vamos a mover esta instrucción a donde debemos, que es antes de dibujarlo, porque FillRed lo que hace es dibujar. Y hecho esto, pues vamos a guardar cambios, actualizamos el navegador con F5 y fijaos como sí que coge el color. Ya me extrañaba a mí. Yo sé que hay algunos colores que no los coge, pero el blue, pues por ejemplo, que es un color básico, pues sí que debería de cogerlo, ¿no? Efectivamente. Luego entonces podéis utilizar el color en inglés, como hemos visto, o podéis utilizar el código del color si es que contáis con un programa tipo Photoshop, ¿no? Entonces yo lo que había hecho, vuelvo a repetirlo, es coger un azul claro, coger el código del color, copiarlo con Control C, irme al código y sustituir el color por el código, teniendo la precaución siempre de poner la almohadilla delante, ¿no? Entonces este sería el código del color. Bueno, pues este es un azul más específico. Guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y aquí tenemos ese color en concreto, ¿no? Bien, si queremos modificar
el color del contorno, pues haremos lo siguiente. Volvemos otra vez al código. Aquí voy a sustituir, para empezar, Fill Red por Stroke Red. Guardamos cambios, actualizo el navegador con F5 y fijaros, bueno, pues como me lo dibuja más o menos negro, ¿no? Para modificar este color, que es el color del stroke, del contorno, pues lo que tenemos que hacer es sustituir Fill Style por Stroke Style, la otra propiedad de la que hablábamos hace un instante. Luego entonces vamos a modificarla. Stroke Style, guardamos cambios, actualizamos con F5 y fijaros como sí que ha cambiado el color del stroke, del contorno. Bien, para terminar el vídeo, pues vamos a construir lo siguiente y repasamos pues todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vamos a dibujar pues un rectángulo sin relleno con Stroke Rect. Dentro vamos a dibujar un cuadrado con relleno con Fill Rect. Aplicaremos un color diferente tanto al Stroke como al Fill Rect y después aplicaremos un efecto alfa, una transparencia que hasta ahora no hemos visto cómo es, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Nos vamos a nuestro código en Dreamweaver. Voy a ampliar un poquito el texto para que lo podáis ver bien. Y lo que haríamos sería lo siguiente. Le decimos, pues el código que hemos escrito hasta ahora es correcto, que nuestro lienzo va a ser de tipo 2D y a continuación pues tenemos que determinar con Stroke Style y Fill Style el color que va a tener el stroke y el color que va a tener el relleno. El stroke pues ya lo tengo con esta instrucción, luego entonces lo voy a dejar. Faltaría a continuación, justo debajo, antes de pintar nada, no cometamos el mismo error que tuve antes, de decirle pues el color del relleno. Luego entonces lienzo.fillStyle y a continuación pues le decimos igual a comillas y un código que podemos coger del programa de turno y que yo pues voy a inventarme ahora mismo, no sé exactamente qué color es, pero por ejemplo voy a decirle pues F8C30D. ¿Esto existirá? Pues no lo sé, ahora después lo veremos. Y hecho esto, pues ahora vamos a dibujar para empezar un stroke, es decir, un cuadrado sin relleno. Y lo vamos a hacer pues en los siguientes parámetros. Por ejemplo, en la Y100, en la X100, perdón, a continuación pues en la Y100 y vamos a decir que tenga un tamaño de 120 por 120. Luego entonces 120 de ancho y 120 de alto. Bueno, pues ya tenemos el cuadrado sin relleno. A continuación, un cuadrado con relleno. Pues lienzo.fillStyle, perdón, FillRect. Y ahora pues lo que hacemos es lo siguiente. 110 eje de las X, es decir, un poquito más a la derecha. 110 eje de las Y, un poquito más abajo. Y este tiene que ser un poco más pequeño. Luego entonces 100 de ancho, 100 de alto. Y ahora pues incluso vamos a utilizar el tercero para borrar. Luego entonces para crear como una especie de cuadrado en el interior. Vamos a ver si nos sale. Lienzo.clearRect. Y este pues tendrá que ser todavía un poco más hacia la derecha, es decir, 120x, un poquito más abajo, 120y, y este tendrá que ser un poco más pequeño, 80 width, 80 height. Bueno, pues antes de aplicar el alfa, vamos a guardar cambios, a ver qué es lo que hemos hecho, a ver si hemos hecho algo coherente o no. Nos vamos al navegador, F5, bueno, pues esto es justo lo que quería, ¿no? Entonces, fijaos, vamos a ver si lo podemos representar. Por un lado tenemos Stroke Rect, que correspondería al rectángulo exterior. Por otro lado tenemos Fill Red, que correspondería al cuadrado amarillo en mi caso, y la zona roja central no es ni más ni menos que un borrado central que hemos hecho. Esta zona central correspondería a Clear Rect. Y ahora pues vamos a modificar el alfa, aunque no sé yo si con estos colores, sobre todo con el de Stroke, lo vamos a ver. Pero bueno, el alfa se aplicaría de la siguiente forma. Antes de dibujar nada, pues a continuación de los Stroke Style y Fill Style, pues le diríamos lo siguiente. Lienzo, objeto, punto, propiedad, global alfa, igual y valor. Y el alfa, lo que tenéis que saber es que puede ir de 0 a 1. Estos son los valores que puede tomar, siendo 0, si no recuerdo mal, totalmente opaco y 1 totalmente transparente. Luego, entonces, algo que esté entre medias sería 0.5. 0.6, 0.7, 0.8 lo estaríamos haciendo cada vez más transparente. Luego, entonces, si le decimos 0.2 o 0.3, estaremos haciendo algo pues que es un poquito más transparente de lo que es ahora. 0.3,
punto y coma. Guardamos cambios y vamos a ver si al actualizar el navegador con F5 vemos algún cambio o no. Bueno, pues sí se ve. Lo que pasa es que, tal y como lo tenemos, creo que 0 es totalmente transparente y 1 es totalmente opaco, ¿no? Estas son cosas que por lo menos a mí se me olvidan. Vamos a hacer pruebas. Si yo aquí le digo 0.1, guardo cambios, actualizo, efectivamente es prácticamente transparente, luego entonces 0 transparente total, 1 opaco total, ¿no? De tal forma que si le decimos 0.9, pues casi que lo estaremos viendo como al principio, con un poquitín de transparencia, ¿no? Pero en definitiva yo como lo puse es 0.3. Pues ahí está. Bien, pues hemos visto la propiedad, el método getContest para especificar que nuestro canvas pues, es de 2 dimensiones. Hemos visto el método strokeRed para dibujar contornos, el método fillRed para dibujar rellenos, el método clearRed para borrar y luego las propiedades strokeStyle para determinar el color del contorno, fillStyle para determinar el color del relleno y la propiedad globalAlpha para determinar la transparencia de todos los dibujos del lienzo. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y ya pues en próximas entregas avanzaremos un poco más, viendo cómo dibujar, bueno, pues figuras más complejas y yendo un poco más allá, pero esto ya será en vídeos posteriores cómo crear animaciones. Así que os invito a que permanezcáis atentos a próximas entregas. Hasta entonces, que os vaya bien.